y los resultados que está teniendo y lo bien que está físicamente, sin mayores problemas, bueno, se supone que el 2018 es el año de Messi en el Mundial. Bueno, ojalá que así sea. Muchísimas gracias, Marce. Veremos a ver cómo le va a Boca esta noche. Y de aquí me voy al living porque vamos a hablar del proyecto de paridad salarial que propone el gobierno. Aquí están con nosotros Martín Medina, él es diputado de Cambiemos. Bienvenido, Martín. Y Candelaria Boto, de Economía Feminista. Bienvenida, Candelaria. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, se conocieron algunos puntos del proyecto de paridad salarial que propone el gobierno. Me gustaría escuchar la opinión de cada uno de ustedes. A ver, el proyecto yo lo vengo trabajando hace más de un mes. Sí. Coincide que el presidente tiene una visión igual y el ministro de Trabajo también, que hay una problemática en la mujer, en la mujer, pero también le pasa a muchos hombres que muchas veces cobran por un mismo trabajo menos que alguien que desempeña la misma tarea. Se habla de un 30% menos, ¿no? Hay una diferencia entre hombres y mujeres de un 30%. Sí. El promedio es 10.000 pesos una mujer, 14.000 pesos un hombre. Lo que yo estoy proponiendo es, si bien ya está por constitución prohibido abonar por una misma tarea distinto salario, muchas veces el trabajador no sabe cómo moverse ante una situación de esa magnitud. Lo que propongo es que puedan solicitar la liquidación de haberes de aquellos que tienen la misma categoría, sin saber los ítems que exceden el sueldo básico, y si detectan de que están siendo discriminados, en el caso de las mujeres, que son las que más sufren esta situación, puedan solicitarle al empleador a través de una carta certificada que abone como corresponde el sueldo. Es decir, a partir de este proyecto, una mujer que tiene un puesto X sospecha que su compañero con el mismo puesto X gana más que ella, puede solicitar el recibo de sueldo de su compañero para verificar esto y en el caso que existiese una disparidad, allí pedir la diferencia. A ver, va a depender de la reglamentación que haga el Ministerio de Trabajo, si es aprobado el proyecto de ley, de la liquidación, porque el recibo de sueldo contiene distintos ítems que no van a una discriminación, porque puede tener perfeccionamiento por capacitación, sí, que eso es también a lo que apunta el proyecto que va a enviar el Poder Ejecutivo. Después hay un desafío muy grande que tenemos, que es achicar la brecha, sobre todo de competitividad entre el hombre y la mujer. Muchas veces la mujer no puede acceder a capacitación de los puestos de trabajo porque no se puede no puede ir de noche a un curso, claro, porque tiene que hacer otras tareas. Muchas madres son padre y madre a la vez, y eso hace que arrancan en un mismo escalón dentro de una empresa, pero a lo largo de los años, por esta falta de adecuación y de competitividad de acceso a nuevas tecnologías, la brecha se va haciendo más grande y la mujer pierde horas de trabajo, claro, porque tiene horas como se dice, horas no remuneradas de un trabajo que se hace en las casas, que los hombres también tenemos que empezar a hacernos cargo de eso. El famoso techo de cristal del cual ustedes hablan, ¿no? Candelaria, te propongo que a medida que Martín nos vaya contando puntos del proyecto, vos cuentes tu posición al respecto. Sí, me parece interesante. Hay dos puntos a destacar del proyecto como está presentado. Por un lado, el proyecto hace foco en la responsabilidad de las trabajadoras que tienen que primero, darse cuenta que están ganando menos que su compañero, después exigirle a su empleador que muestre los recibos y después llevarlo al Ministerio de Trabajo. En un sentido, responsabiliza a las propias trabajadoras de esa desigualdad salarial. Entonces, para eso lo encontramos bastante problemático porque, digamos, una vez implementada la ley, parecería que es responsabilidad nuestra que siga existiendo esa desigualdad salarial. Claro, en vez de que el control sea por parte del Estado, que recae sobre la propia trabajadora. Es un punto interesante el que marcás, ¿no? Porque muchas mujeres se verán también en ese brete, como dice Candelaria, que, y si enfrento a mi jefe y pido esto, ¿qué van a pensar de mí? Pero hay ¿no? algo que salva eso, que es, primeramente, ya está expreso en la ley de que no tiene que ser esta situación así. Lamentablemente nuestra cultura, nuestra génesis cultural ha hecho que muchas veces tenemos que modificar la normativa y ponerle mecanismos que las mujeres puedan acceder a reclamar ante una situación. Pero yo propongo crear el registro de empresas y organizaciones con paridad salarial que los obliga. Para inscribirse tienen que presentar la adecuación a la ley, tienen que demostrar de que están cumpliendo, y ya eso va a evitar de que las mujeres tengan que hacer el reclamo. Muchas veces hoy hay mujeres que tienen,
Pongo caso de una operaria en una empresa X que no tiene, sabe de que existe la ley de contratos de trabajo, pero cuando va a la ley le dice por igual tarea, mismo salario, pero no hay un mecanismo. Lo que yo estoy proponiendo es un mecanismo para que pueda acceder a eso sin eximir de la responsabilidad del Ministerio de Trabajo para que como órgano de control pueda a través de este registro exigir a las empresas. Ahora, este registro sería para las empresas con 200 empleados o más. Obligatoria para más de 200 empleados o más. Y voluntario para aquellas empresas de menos de 200 empleados. Bien. Sí, hay un punto que es que una empresa con 200 empleados es una empresa grande y también hay que tener en cuenta el indicador de que más de 1/3 de las trabajadoras se encuentran en la informalidad. Entonces, directamente esas trabajadoras no estarían dentro de este mecanismo. Y por otro lado también es importante destacar, como bien decía el diputado, todas las tareas de más que tenemos las mujeres dentro de este proceso productivo, digamos, todas las jornadas extra, y esto atrae una tarea más que es revisar si yo gano lo mismo por el mismo trabajo. Dentro del proyecto de ley no queda claro dónde es que el Estado penaliza o cómo es que controla que esto de hecho pase, sino que queda en responsabilidad de las trabajadoras y dice, bueno, va a ser un registro abierto, entonces también hay una presión social. El tema es que nosotros entendemos que el Estado se desliga de sus responsabilidades. Ahora, lo que vos planteás, entonces, Candelaria, es, siendo que este registro, porque con un registro esto solucionaría la falta de control por parte del Estado, ¿no? Pero vos lo que decís es que este registro, siendo para empresas de 200 personas o más, agarra pocas empresas, comprende a pocas empresas y la gran mayoría quedaría fuera de esto. Entonces ahí sigue recayendo sobre la trabajadora. Sí, también hay otro punto también que es importante, que cuando el presidente dijo que se iba a atacar a la brecha salarial, esto solo está atacando a una parte de la brecha salarial, que no es la situación de las mujeres que están en peores condiciones, digamos. Como decía, 1/3 de las trabajadoras están en la informalidad, está la situación que es súper grave y urgente de las empleadas domésticas, donde la tasa de precarización es más del 75%, digamos. Las situaciones de las mujeres más vulnerables no están tenidas en cuenta y de hecho, bueno, las empleadas domésticas no estaban dentro de la reforma laboral que se pasó el año pasado. Entonces hay un montón de puntos que hay que tener en cuenta y que incluso si quisiéramos solo borrar esta parte de la brecha salarial, el país que lo hizo de la mejor forma es Islandia, que a partir de este año hizo ilegal la brecha salarial. O sea que todo trabajo tiene que tener igual remuneración, no importa el género. Claro, pero a partir de eso también cómo se controla, ¿no? Martín se está sonriendo. No, pues digo, porque yo hago una salvedad, digo, el proyecto que está elaborando el Poder Ejecutivo es mucho, gracias a Dios, es mucho más ambicioso que el mío. El proyecto que encargó el presidente al Ministerio de Trabajo y a la jefatura de gabinete tiene que ver con todo lo que decía Candelaria. Digo, que lo expresó, a mí me agarró también de sorpresa que el presidente haya incluido este tema y lo festejé por la fecha acercándose el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y también porque tenemos esa visión. Digo, cuando nosotros enviamos el proyecto de blanqueo laboral al Congreso es porque necesitamos darle la oportunidad a todos aquellos que no tuvieron la suerte de tener un trabajo en blanco, que lo puedan tener. Digo, en la defensa de la mujer, que podamos trabajar, y lo encargó el presidente, un programa para ayudar a la inserción de la mujer, porque la mujer, lamentablemente, en la Argentina todavía tiene muchos problemas de inserción en el primer empleo para las más jóvenes, y también por esa discriminación que muchas veces cometemos los hombres de pensar de que la mujer no lo puede hacer. Mi motivación personal tiene que ver con mi historia personal. Digo, yo vengo de una familia donde papá y mamá trabajaron toda la vida. Y siempre nos repartimos la tarea. Y soy nieto de una mujer que mantuvo su hogar toda la vida y que nos enseñó a sus nietos a planchar, a coser, a cocinar. Digo, y el presidente también, cuando transmite eso, es porque ve que hay una problemática en la familia. Esto es una problemática de la familia argentina. Si no generamos mecanismos donde la mujer, por ejemplo, ante una situación hoy en su embarazo, se tiene que tomar licencia, eso la hace salir de la competitividad en el trabajo, cuando puede continuar trabajando desde la casa, con una computadora. Hoy, digo, la tecnología. Y el presidente también habló de la licencia por paternidad, ¿no? Exacto, digo, y salir de la pelea, yo lucho mucho con salir de la pelea de hombres y mujeres. Digo, tenemos que buscar la equidad en un punto medio donde todos, digo, somos iguales y donde
hombres y mujeres hoy podemos hacer las mismas tareas. Yo creo que en pos de la equidad estaría buenísimo que el proyecto involucre más puntos, como el proyecto de Islandia, por ejemplo, que es un gran proyecto que obliga a las empresas de más de 25 empleados, o sea, empresas mucho más chicas, a exigir un certificado gubernamental. Entonces la responsabilidad en ese caso queda en las empresas que si no tienen ese certificado son penalizadas por el Estado. Bueno, entonces ahí hay una diferencia. Vos estás hablando de un proyecto de todas las empresas con más de 25 empleados. En tu caso, Martín, vos estás hablando de un proyecto con más de 200 empleados. Más de 200 empleados, sindicatos y asociaciones empresariales. En ese caso sería obligatorio. ¿Por qué no hacerlo obligatorio también para los de menos de 200? Primero porque si la ley tiene que ser igual para todos. A ver, la brecha de, primero que las pymes, las pequeñas pymes, generalmente no tienen esta problemática de discriminación. Digo, las grandes empresas que es un problema de interpretación legal de muchas veces de los recursos humanos, que a una mujer toman un hombre para el mismo puesto, pero la mujer entra en una categoría y el hombre en otra. En una empresa chica, digo, en la Argentina, sí, con su problemática social y socioeconómica, la discriminación es mucho menor. Digo, ahí en las empresas chicas hay que trabajar mucho la cuestión de la informalidad. Digo, está bien, la informalidad laboral. Pero justamente si es menor, ¿por qué no hacer que se inscriban si total no van a tener un problema al respecto? Igual no... Es voluntario porque se van a inscribir. A ver, puede ser, y yo en el proyecto sí pongo una gran potestad al Ejecutivo Nacional para la reglamentación. Sí. Porque las normativas ya vigentes y resoluciones del Ministerio de Trabajo posiblemente puedan incluir, y también es un tema, digo, los proyectos de ley, y en la Argentina, que gracias a Dios hoy vivimos, que los proyectos no son definitivos, digo, y mi personalidad tampoco me permitiría ser definitivo e incorporar y en comisión poder escuchar voces como las de ella, de que puedan agregar, digo, está la experiencia de Islandia, está la experiencia alemana reciente, que son legislaciones mucho más rígidas, pero están en un contexto socioeconómico muy distinto al de la Argentina. Digo, en la Argentina nos cuesta, teniendo por la Constitución Nacional desde el año 94, esta situación de igual puesto, igual salario, no lo cumplimos. Tal cual. Es que incluso la situación en Argentina, como bien decía él, en los rangos de informalidad la brecha salarial es más alta. Digamos, en el mercado formal la brecha salarial llega al 27% y en la informalidad casi llega al 40%. Claro, entonces, pero ahí hay que trabajar en sacar de la informalidad, ¿no? Es el primer gran paso. Sí, es que el gran sector a trabajar es el sector de empleadas domésticas, digamos, porque es donde alcanzan los niveles más altos de precarización laboral y además tienen el sueldo más bajo de toda la economía. Entonces, esa es la cara de la feminización de la pobreza, las empleadas domésticas, y hay que tener en cuenta a ellas, y hay que tenerlas en cuenta a ellas en la reforma laboral, en la reforma previsional, porque como venimos hoy en día, le estamos dando un certificado de pobreza asegurado. Ahora, siendo el primer proyecto que está presentando Martín, ¿no te parece un proyecto interesante? Siento que no teníamos un proyecto de paridad de género, que se esté tocando este tema, más allá de que pueden haber algunos puntos que estén faltando. Obvio, sí, ¿Les parece interesante a ustedes? Nosotras celebramos, en términos generales, que el movimiento de mujeres haya llegado a poner todos estos temas en la agenda salarial. Nosotras desde Economía Feminista venimos trabajando la brecha salarial desde 2015, así que obviamente que festejamos toda medida que sea proactiva, pero hay que tener en cuenta cómo se implementa y qué es lo que está pasando para no generar una responsabilidad mayor en las trabajadoras y que de acá a 3 años la brecha salarial parezca que es por responsabilidad de nosotras, que no denunciamos a nuestros empleadores que pagan distintos salarios. Está claro para buscar un mecanismo diferente con esto. Ahora, otra pregunta que tengo con respecto a esto es ¿qué va a pasar con las empresas, ¿no? Porque las empresas que realmente tengan esta disparidad de género y tengan que adecuarse, les va a representar un costo. Pero tienen que cumplir, digo, está en la Constitución. Y el presidente cuando habla de esto es porque todos somos iguales ante la ley y no existen beneficios. Y el motivo de ir, digo, a través, y yo diría de interpretación mía, a través de las grandes empresas, es porque muchas veces se piensa de que en la Argentina, y sobre todo nuestro color político, tiene una tendencia a una, entre comillas, una protección a estos sectores. Digo, el presidente fue claro, la mujer no puede cobrar menos que el hombre. Está en la Constitución y lo van a tener que cumplir. Está bien, pero yo te toco ese punto fundamentalmente porque se está hablando mucho en estos días también de bajarle los costos laborales que tienen las empresas. A ver, va a tener que ver con la discusión en profundidad que plantea el gobierno. También va a tener que ver el bajar los costos operativos muchas veces cuando le permitimos a la mujer trabajar desde su casa, porque
hay hay menos consumo de luz en un puesto de trabajo, porque la mujer que tenga esa comodidad de trabajar con la computadora desde su casa, criando a sus hijos, estando en el día a día a sus hijos, pero dedicarle horas al trabajo, y puede hacer la misma tarea y desempeñarla con total magnitud. Digo, hombres y mujeres, porque también, vuelvo a decir, no nos tenemos que olvidar de aquellos hombres que están dentro de la brecha salarial porque son padre y madre al mismo tiempo y que muchas veces, pongo el ejemplo hoy del paro docente, que muchos deben haber tenido que, si son padre y madre, haber tenido que dejar de trabajar para cuidar a los hijos, y no me imagino aquellos que son solos y que tienen que cuidar a sus hijos. Totalmente. Para cerrar el tema, lo que quiero que aclaremos es que cuando estamos hablando de mismo puesto laboral, siempre en los puestos, el mismo puesto laboral existe un rango, ¿no?, de sueldo. Son categorías. Son categorías. Hay categorías que las categorías son fijas. Sí. Después puede variar el salario cuando alguien tiene, que ahí es donde apunta la brecha salarial. Claro. Cuando alguien tiene posibilidad de hacer horas extras, el hombre generalmente tiene más posibilidad de hacer horas extras porque no tiene la responsabilidad generalmente de la casa o la capacitación. Claro, la capacitación o la antigüedad, ¿no? Porque en este caso no estamos hablando el mérito siempre va a ser el mismo. Eso para dejarlo claro. Que no exista discriminación en el punto de partida, que por el hecho de ser mujer, yo pongo a una empleada X de una empresa de servicios, la pongo en una categoría, y a un hombre lo pongo en otro, porque total sé que al hombre le voy a poder demandar unas tareas extras. Eso en la Argentina se tiene que terminar porque ya no existe más. Sí, último. Sí, igual a lo que va atado el proyecto es a esto. Personas que son iguales en papeles, trabajan de lo mismo, ganan distinto, como a la discriminación directa. Sería interesante empezar a focalizar también en el otro aspecto que también precariza nuestras vidas como trabajadoras. Candelaria, Martín, muchísimas gracias a los dos. Momento de una pequeña pausa en Café de la Tarde. Quédate ahí que ya venimos con más.